Hola, mi nombre es Argentino Díaz. ¿Estás de alguna manera insatisfecho por la forma en que estás viviendo? Si estás lleno de deudas, si tienes problemas económicos, si no te alcanza con lo que estás ganando para cubrir tus necesidades, si estás cansado de estar sobreviviendo, te recomiendo que hagas algo distinto. No dejes tu economía a manos del azar. Haz algo por tu vida. En este video quiero hablarte de que si tienes un empleo, tener un empleo no te garantiza nada. Un empleo te podría darte la tranquilidad de que vas a cobrar a fin de mes, pero eso no te garantiza nada. Porque un empleo lo puedes tener hoy y el día de mañana puedes perderlo, o sea que no te garantiza nada. Y para eso vamos a hablar del empleo, en la historia del empleo. En el pasado, para el año 1990, el 90% de las personas podían acceder a un buen empleo, pero eso era en 1990, acorde a su preparación. Para 1990 había estabilidad laboral, había la posibilidad de hacer una carrera dentro del trabajo. En el pasado era muy normal encontrar personas que tenían 20, 30 años trabajando en una misma empresa, en un empleo. Pero hoy la realidad en que estamos viviendo, eso ya es muy distinto. En el pasado había beneficios laborales atractivos, tenían buenas prestaciones, tenían vacaciones. Yo tengo amigos profesionales que fueron a la universidad, que se graduaron, alguna carrera que estudiaron, y cuando terminaron de estudiar y salieron a buscar trabajo, no consiguieron trabajo en lo que estudiaron. Probablemente hayas conocido a alguien. Todos hemos conocido a alguien que tiene un título universitario y aún así no ha encontrado trabajo en lo que estudió. Y con esto no te estoy diciendo que no vayas a la universidad. Por el contrario, tener un título universitario, estudiar una carrera, te prepara mejor para el futuro, pero no te garantiza nada. Por ejemplo, me viene a la memoria ahora de que conozco una ingeniera que se graduó de ingeniera y que no consiguió trabajo y tuvo que conseguir un empleo como preceptora en un colegio secundario. Y es una ingeniera profesional, bien preparada, pero desarrolla una actividad laboral no acorde con su preparación, con lo que estudió. Todos hemos conocido personas así. Lamentablemente esa es la realidad. También hay profesionales como médicos, abogados, arquitectos, que como no consiguieron trabajo, están manejando un taxi, un remis en alguna parte del mundo. Lamentablemente son personas que están bien calificadas, pero no han conseguido trabajo en lo que han estudiado. Personas que están trabajando en cualquier otra cosa y que no pudieron conseguir un trabajo acorde a lo que han estudiado. Y con esto te vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no vayan a la universidad, no estoy diciendo que dejen de estudiar, estoy hablando de que ya tener un título universitario no te garantiza nada. Tener una carrera profesional no te garantiza nada. Muchas veces nos dicen que tenemos que estudiar algo para ser alguien en la vida. Y no es eso el propósito. Debemos prepararnos para hacer algo en la vida. No para ser alguien en la vida, sino para hacer algo en la vida. ¿Entienden la diferencia? En el pasado, tener un título universitario te preparaba para un futuro mejor. Conseguías y tenías seguridad laboral, pero era en el pasado. Hoy, en el momento histórico que estamos viviendo, ya eso no te garantiza nada. Muchos estudiantes se gradúan después de 4, 5, 6 años o el tiempo que le haya tomado recibirse. Tienen el título universitario y a la hora de enfrentarse a la realidad, de encontrarse un trabajo acorde a su preparación, se encuentran con la cruda realidad de que no consiguen trabajo en lo que estudiaron. Todos hemos conocido personas en esa situación. Tanto esfuerzo para nada. Tener un título universitario no te garantiza nada. No garantiza que te puedas conseguir un buen trabajo. No garantiza que te puedas conseguir un buen empleo. No garantiza que puedas tener un futuro brillante. No te garantiza nada. Hoy, en la actualidad, hay poca demanda laboral. A diferencia del pasado, que había alta demanda laboral. Hoy, en el tiempo que estamos viviendo, en el momento histórico que estamos viviendo, hay poca demanda laboral. En la actualidad hay despidos masivos y constantes cambios. La tecnología, la inteligencia artificial está suplantando la actividad laboral de un empleado. En la actualidad hay contratos a corto plazo, pocos beneficios laborales, reducción de salarios o sueldos, pocas prestaciones. Si hoy tienes un trabajo, un empleo, ¿qué te garantiza eso?
te garantiza que tienes altas probabilidades que te quedes sin empleo, sin trabajo. Lamentablemente, es la realidad. Si hoy tienes un trabajo o un empleo, qué bueno, gracias a Dios, pero ¿pondrías las manos en el fuego y asegurar que nunca te van a despedir? ¿Que nunca vas a ser despedido por tu empleador? Yo he aprendido algo en la vida, que es mejor trabajar para mis propios sueños que trabajar para los sueños de alguien más. Cuando vos trabajás para tus propios sueños, tienes mayor control sobre tu economía. Pero cuando trabajas para los sueños de otra persona, no tienes ningún control sobre tu economía. Podrías estar pensando, bueno, yo en mi trabajo, cuando tenga la edad de retiro o de jubilarme, voy a hablarte de las jubilaciones o pensiones para que sepas lo que va a pasar. Cuando se creó el empleo o cuando nació la revolución industrial, había muchos empleados, había pocos jubilados. Con lo que se recaudaba de todos los empleados se podía pagar los pocos jubilados que había en el tiempo. Jubilarse o una jubilación te daba un ingreso suficiente para tener una buena calidad de vida. El gobierno se hacía cargo de usted y había una cierta despreocupación porque sabían que cuando se jubilaban iban a tener un retiro, una vejez tranquila y un buen ingreso en cuanto a las jubilaciones. Eso era en el pasado. Usted estaba aportando, usted sabía que se iba a jubilar. La palabra jubilación viene de la palabra júbilo. Hoy, en la actualidad, el júbilo, eso ya no existe dentro de la jubilación. Si te has sentado a hacer un análisis, te darías cuenta. ¿Sabías que la mayoría de las personas no sabemos leer números? Somos analfabetos para leer números. No sabemos leer números en la mayoría de los casos. No tenemos ni idea de cómo funciona la economía. No tenemos planificado ni siquiera los siguientes 30 días. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros tenemos un fondo de imprevisto que tenga por lo menos 6 meses el equivalente a sus gastos en el caso de que pudieras perder tu empleo? No tenemos ni idea de eso porque la mayoría de los casos estamos sobreviviendo. O eres parte de la solución de tu país o eres parte del problema de tu país. Hoy en día, en la actualidad, hay pocas personas aportando y muchas personas a la edad de retiro que ya están por retirarse, que ya están por jubilarse. ¿Sabías que el 66% de las personas que llegan a los 65 años tienen que seguir trabajando? ¿Sabías eso? Lamentablemente, muchas personas que llegan a esa edad, como no les alcanza lo que van a percibir como jubilado, tienen que vivir dependiendo de los hijos. Lamentablemente es la realidad para muchos. Yo te hago una pregunta. ¿Dejarías tu futuro en manos de la jubilación? Ahora voy a hablarte de las fuentes de ingresos. Cuando yo era niño, en mi generación, había mucha mamá y mucho papá. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra mamá era mamá y papá en nuestra casa y nuestro padre estaba trabajando para traer el sustento a fin de mes. O sea que estábamos poco tiempo con nuestro padre, estábamos mucho tiempo con nuestra mamá y poco tiempo con nuestro papá, porque nuestro papá era el que estaba trabajando para traer el sustento a nuestra familia. Eso era casi para 30 años atrás. Eso era en el pasado, pero ya en los 80 y en los 90 los niños crecían con poca mamá y poco papá. Eso quiere decir que la madre está trabajando y el padre también está trabajando, porque antes un solo sueldo alcanzaba, pero ya en los 80 y en los 90 ya no alcanzaba. La mamá tenía que salir a trabajar y el papá también tenía que salir a trabajar. Por eso es que digo, poca mamá y poco papá. Y hoy en día, en la actualidad, los niños crecen sin papá y sin mamá, porque los dos están trabajando. Porque cada vez necesitamos más ingresos para tener una mejor calidad de vida. Y mira esto, para 1980 las familias podían mantenerse con un solo ingreso. Eso era para 1980. Para 1980 el 70% de las familias podían mantenerse con un solo ingreso. Y para 1990 ya una familia necesitaba 2 ingresos. 2 ingresos. Pero hoy en día una familia necesita 3 ingresos.
3 chorros de ingresos, no chorritos, 3 chorros de ingresos. El ingreso promedio en mi país, en Argentina, por lo menos es en la actualidad, en el momento que estás viendo este video, es de una persona que trabaja 8 horas, el ingreso promedio es 20.000 pesos, que es el equivalente a unos $300. Y el ingreso promedio de un profesional, un médico, un abogado, un arquitecto, estaría aproximadamente unos 50.000 pesos, que sería el equivalente a unos $800, menos de $800, para que puedas tener una idea. Y cuando digo ingreso promedio, algunos pueden ganar menos, otros pueden ganar más. Promedio es promedio. Cada vez la gente se vuelve más pobre porque los sueldos no aumentan. Y cuando hay inflación, los precios suben, los precios aumentan, pero los sueldos no aumentan al mismo nivel, en la misma proporción que la inflación. No aumentan. Por eso es que cada vez los pobres se hacen más pobres y la clase media se hace más pobres. Es decir, que la clase media se está achicando. Yo te invito a que este video te ayude a reflexionar lo que estás haciendo. Yo te invito a que tomes en consideración la posibilidad de salir a emprender, de emprender algo, porque siempre es más inteligente emprender que depender. Emprender tienes el control, cuando dependes no tienes el control. Aunque no lo creas, estamos en el mejor momento para salir a emprender, para salir a buscar nuevas oportunidades, porque créeme, allá afuera hay más oportunidades de las que te imaginas, pero tienes que buscarla de una forma distinta a la que estás acostumbrado. No estés pensando, bueno, voy a conseguir otro trabajo donde me paguen mejor, otro empleo donde me traten mejor. No, eso es más de lo mismo. Busca emprender algo. Tienes que ver qué puedes emprender, porque hay millones de cosas para emprender, para hacer cosas distintas. Hoy en día el mundo está lleno de oportunidades. Cuando todo el mundo lo ve oscuro, sin oportunidades, es al contrario, está lleno de oportunidades, pero las oportunidades se manifiestan para aquellos que reconocen una oportunidad, para aquellos que están preparados para tomar una oportunidad. Hay emprendimientos que no se necesita gran capital. Probablemente estés pensando que para emprender necesitas dinero o capital. Y hay negocios, hay emprendimientos que no necesitas un gran capital. No necesitas ir a un banco para pedir prestado para emprender algo. No es necesario. Hay emprendimientos que puedes iniciar con muy poco capital. Siempre es mejor emprender que depender. Siempre es mejor emprender que vivir toda la vida entera con incertidumbre en tu cuello de que hasta cuándo te va a durar tu trabajo, hasta cuándo te van a mantener en tu trabajo y hasta cuándo vas a estar sobreviviendo. Vivir en una incertidumbre constante toda la vida, eso no te lo deseo. Es más inteligente que dediques tu vida o tu tiempo a crear algo tuyo, que sea tuyo, que puedas tener el control porque es tuyo y que nadie te pueda despedir, y crear tu propio plan de retiro, que sea tuyo, que tengas autonomía económica, que puedas decidir tu presente y tu futuro, que sea tuyo, que pasarte la vida entera donde no tienes control de nada, trabajando para los sueños de alguien más, trabajando para los sueños de otra persona, trabajando para otra cosa. Nunca tienes el control. Siempre es mejor emprender algo tuyo. Emprender es mejor que depender. No puedes tener el control de esa forma. Tienes que cambiar la mentalidad. La pobreza no es por falta de recursos o por falta de dinero. La pobreza es mental. La pobreza es por falta de educación financiera. La pobreza es porque no tenemos alineada nuestra mentalidad con la mentalidad correcta para vencer la pobreza, para salirnos de esa pobreza. Vuelvo a lo mismo, te invito a que hagas algo diferente. El mundo está lleno de oportunidades. Puedes salir de la situación en la que estás. Todo depende de vos. Es si tienes ganas. Si no tienes ganas, puedes quedarte como estás. No hay ningún problema. La decisión siempre va a ser tuya. La decisión es opcional. Tu decisión es opcional. Nada más, espero que te haya gustado este video y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cuando yo subo un video a mi canal.
También me gustaría que hagas algún tipo de comentario. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.